Matriz extracelular y uniones célula-célula. Las proyecciones de los carbohidratos unidos a la membrana externa forman parte de una capa de la superficie de la membrana plasmática llamada glucocálix o cubierta celular. Se cree que el glucocálix media la interacción entre las células y entre las células y el sustrato. Además, suministra protección mecánica a las células y sirve como barrera contra las partículas que se mueven hacia la membrana plasmática. También une factores reguladores importantes que actúan sobre la superficie celular. Componentes de la matriz extracelular. La matriz extracelular es una red organizada de materiales extracelulares que se encuentra más allá de la proximidad inmediata de la membrana plasmática. Juega un papel regulador clave para determinar la forma y la actividad de las células. La matriz extracelular está formada por proteínas fibrosas extendidas que forman una red tridimensional interconectada que sirve como andamio, vigas, cables y pegamento. Las familias de proteínas que forman esta red son la colágena, la fibronectina, la laminina y los proteoglucanos. Además, existe una familia de proteínas fibrosas que unen a la matriz extracelular con la membrana llamadas integrinas. Para que se dé la unión entre las proteínas de la matriz y las integrinas, las proteínas de la matriz deben contener una secuencia de 3 aminoácidos, que es reconocida por las integrinas. Esta secuencia es arginina, lisina, ácido aspartico, conocida como RGD, por las letras del abecedario que le corresponden a cada uno de los aminoácidos. Las proteínas de la matriz extracelular casi siempre son fibrosas y extendidas y son secretadas hacia el espacio extracelular. La familia fibronectina consiste en proteínas formadas por un conjunto lineal de aminoácidos constituidos a partir de una secuencia de unos 30 módulos estructurales que se combinan para formar 5 o 6 dominios funcionales grandes en cada una de las dos cadenas polipeptídicas. Estas cadenas se unen por un puente disulfuro, como podemos ver en la ilustración. Debido a que contiene dos sitios RGD, en cada uno de ellos se puede unir con una integrina, y esto hace que se pueda unir de este lado a una célula y de este lado a otra célula, uniendo células. La familia de fibronectinas está encargada durante la embriogénesis de la migración y remodelación de los tejidos. Durante el nacimiento es un mediador en el sistema inmune, conteniéndose en el calostro. Durante toda la vida está involucrada en diferentes procesos. Por ejemplo, a esta familia pertenece el fibrinógeno, que participa en los procesos de formación de un coágulo y la cicatrización después de una lesión vascular. La concentración de esta proteína en plasma es de aproximadamente 300 más menos 100 microgramos por mililitro. Se ha observado disminución de los niveles en la desnutrición y su concentración se relaciona con el balance de nitrógeno y el aporte energético. Por otra parte, la laminina es una proteína unida por enlaces disulfuro, organizada en una molécula que, como vemos, parece una cruz, teniendo dos brazos cortos y un brazo largo, por lo que fue llamada la proteína de Dios. La cantidad de laminina en la membrana de una célula determina su potencial migratorio, crecimiento y diferenciación celular. La laminina tiene sitios de unión para colágena tipo 4, para la heparina y para la integrina de la superficie celular. Otra familia de proteínas que integran la matriz extracelular es la colágena, que está formada por una triple hélice de tropocolágena. La colágena es una proteína fibrosa con gran fuerza tensil, siendo la proteína individual más abundante hasta en un 25% del total de las proteínas en el organismo.
La mayor parte de esta familia forma un marco insoluble que determina las propiedades mecánicas de la matriz extracelular. La síntesis de colágeno fibrilar depende de la vitamina C. Primero, para una correcta formación de las fibras de tropocolágena en el aparato de Golgi y posteriormente para que los aminoácidos lisina y prolina que abundan en la tropocolágena sean hidrolizados para el ensamblaje del colágeno. Un ejemplo de células abundantes en colágeno son los fibroblastos, que forman el tejido conectivo laxo. Los fibroblastos expresan principalmente colágenas fibrilares tipo 1, 2 y 3. Los tendones son bandas de tejido conectivo que unen al músculo con el hueso, muy resistentes a las fuerzas de tracción debido a la alta concentración de colágena fibrilar, la cual se presenta de forma paralela al eje longitudinal y por lo tanto de forma paralela a la dirección de las fuerzas de tracción. En la capa media de la córnea, es decir, el estroma, se sintetiza colágeno de fibras cortas que se organiza en capas distintas, proporcionando resistencia y fuerza tensil. La cicatrización de las heridas es una respuesta natural a la injuria, destinada a restaurar la integración tisular. Este proceso está a cargo de los fibroblastos, quienes producen el colágeno. El éxito de dicha cicatrización depende de la correcta unión del tropocolágeno. Los proteoglucanos o proteoglicanos son compuestos formados por un núcleo de proteínas especiales unidos covalentemente a glucosaminoglicanos. Entre los glucosaminoglicanos se encuentran el sulfato de condroitín, queratansulfato y ácido hialurónico, los cuales están formados por ácido glucurónico, N-acetilglucosamina, galactosa y o N-acetilglucosamina. Dentro del tejido conectivo se encuentran los condrocitos, células que forman el tejido cartilaginoso y que tienen como característica en su matriz extracelular, además de colágena, altas concentraciones de proteoglucanos. Los proteoglucanos confieren al cartílago, así como a otras matrices extracelulares, fuerza y resistencia a la deformación. Por otra parte, el tejido óseo está formado por los osteocitos, que contienen una matriz extracelular endurecida debido a que los proteoglucanos pueden ser impregnados con sales de fosfato de calcio. Las integrinas constituyen la familia de proteínas de membrana que tienen una función clave en la integración del ambiente extracelular con el intracelular. Por el lado extracelular, como ya dijimos, reconocen a las proteínas de la matriz extracelular gracias a la secuencia RGD. Por el lado intracelular, las integrinas interactúan en forma directa o indirecta con docenas de proteínas. Las integrinas están formadas por dos cadenas polipeptídicas, la cadena alfa y la cadena beta, unidas por enlaces no covalentes. Se ha reconocido cerca de 2 docenas de integrinas diferentes. Cada integrina puede unirse con varios cationes bivalentes, incluidos calcio, magnesio y manganeso. Las integrinas participan en dos tipos principales de actividades: la adhesión de las células con el sustrato y la transmisión de señales hacia el exterior. Las estructuras formadas por integrinas son las adhesiones focales y los hemidesmosomas. Las adhesiones focales son estructuras dinámicas que pueden romperse con facilidad. La región de la membrana plasmática de una adhesión focal contiene grandes cúmulos de integrina. Los dominios citoplasmáticos de las integrinas se conectan mediante adaptadores a los filamentos del citoplasma. Entre los adaptadores se encuentran vinculina y talina. Las adhesiones focales son capaces de crear o responder a fuerzas mecánicas. Por eso se dice que están involucradas en las señales de fuera hacia adentro mediante la transmisión de señales del ambiente exterior hacia el interior de la célula. También están involucradas en las señales de dentro hacia afuera
porque participan en la adhesión de las células con su sustrato. Las uniones más fuertes entre una célula y su matriz extracelular se hallan en la superficie basal de las células epiteliales, en los puntos donde las células se fijan a la membrana basal, subyacente mediante una estructura adhesiva especializada llamada hemidesmosoma. Los filamentos de los hemidesmosomas son muy gruesos y están formados por la proteína queratina, la cual se une a la matriz extracelular mediante integrinas. Y aquí la vemos, aquí abajo están las matriz extracelular, la integrina, y esta está unida a esta estructura, el hemidesmosoma, el cual está formado principalmente de queratina. Un ejemplo de matriz extracelular es la membrana basal o lámina basal, la cual es una hoja continua de 50 a 200 nanómetros de grosor que proporciona a las membranas soporte mecánico, además de generar señales que mantienen la supervivencia celular. También sirve como sustrato para la migración celular, separa tejidos adyacentes de un órgano y funciona como una barrera al paso de macromoléculas. Un ejemplo de células que contienen membranas basales o lámina basal son las células epiteliales, que forman el tejido del mismo nombre. El tejido epitelial existe en varias formas, que son el simple escamoso, el simple cúbico, el simple columnar, el estratificado escamoso, el estratificado cúbico, el pseudoestratificado columnar y el de transición, todos ellos presentes en diferentes órganos y llevan a cabo diferentes funciones. Muchas de estas funciones son cumplidas gracias a la presencia de una membrana basal. Por ejemplo de lámina basal lo encontramos en el sistema tegumentario, cuyo órgano es la piel. Este sistema está formado por diferentes tejidos, además de glándulas. Las capas que lo forman son el estrato córneo, la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo. De estos tejidos, la epidermis está formada por melanocitos, células de Merkel, células dendríticas y queratinocitos, mientras que la dermis está constituido por tejido conectivo laxo. La epidermis es un tejido epitelial plano estratificado. Los queratinocitos que se encuentran en el estrato basal de la epidermis se caracterizan por poseer una membrana basal formada por fibras de colágena fuertemente unidas a la membrana mediante hemidesmosomas, formando una lámina densa impermeable, unida a la dermis, que es un tejido conectivo laxo. El pemfigoide ampollar es una enfermedad caracterizada por la formación de anticuerpos contra la queratina, teniendo como consecuencia la formación de ámpulas debido a la pérdida de la unión entre la epidermis y la dermis. Esto va a llevar a la fuga del líquido hacia el espacio epidérmico. Las metaloproteinasas de la matriz extracelular son proteínas que descomponen las proteínas de la matriz. Necesitan para su buen funcionamiento metales como el zinc y el calcio, por lo que se les dio su nombre. Estas proteínas participan en la reparación de heridas y la angiogénesis, por lo que una falta en la destrucción de la matriz se asocia a la presencia de padecimientos como artritis, gingivitis y la progresión de tumores, es decir, la metástasis. Las células presentan uniones celulares formadas por complejos proteicos. Entre ellas están las zonas de oclusión, las uniones adherentes, las uniones comunicantes y los desmosomas. Las células epiteliales son las células que presentan todas estas uniones, conociéndoseles como complejos de unión. La zona de oclusión confiere un sellado hermético del espacio extracelular entre las células epiteliales adyacentes. Se encuentran en las zonas apicales del complejo de unión.
Las proteínas integrales de la zona de oclusión forman fibrillas continuas que rodean por completo a la célula y establecen contacto con la célula proximal. Las zonas de oclusión sirven como barrera a la difusión libre del agua y solutos del compartimento extracelular. También sirven como valla que ayudan a mantener el carácter de polarización de la célula epitelial, logrando un bloqueo de la difusión de proteínas. Además, participan en las vías de señalización que regulan numerosos procesos. Entre estas zonas de oclusión se encuentran la barrera hematoencefálica. Entre las proteínas que la conforman se encuentran la claudina y la ocludina. Algunas zonas de oclusión son permeables a iones específicos. Por ejemplo, se sabe que la claudina 16, que se encuentra en la rama ascendente gruesa del riñón, es permeable al magnesio y que mutaciones en ella ocasionan excreción de magnesio por la orina, y que la claudina 1 en la epidermis de los ratones es impermeable al agua y que la agenesia de esta claudina provoca deshidratación. Las células de algunos tejidos, en especial los epiteliales y el músculo cardíaco, son muy difíciles de separar entre sí porque se mantienen juntas mediante uniones adhesivas especiales dependientes de calcio. Existen dos tipos principales de estas uniones, las uniones adherentes y los desmosomas. Las primeras tienen como característica que rodean a la célula formando un cinturón o una zona de adherencia, mientras que las segundas se limitan a un sitio en particular entre las células adyacentes. En ambas uniones la proteína predominante es la caderina. Las caderinas son una familia de glicoproteínas dependientes de calcio que median la adhesión intracelular y transmiten señales de la matriz extracelular al citoplasma. Además, unen entre sí a las células de tipos similares, dándoles a estas células la capacidad de elegirse en agregados, principalmente mediante la unión con la misma caderina presente en la superficie de la célula contigua. Las mejores estudiadas son la caderina E, que se encuentra en el epitelio, la N, que se encuentra en las neuronas, y la P, que se encuentra en la placenta. Estas caderinas son llamadas típicas y contienen un segmento extracelular grande que consiste en 5 dominios extracelulares de tamaño y estructura similar, un segmento transmembranoso y un pequeño dominio citoplasmático. La adhesión entre las células se debe a la interacción entre los dominios extracelulares de las caderinas de las células adyacentes para formar una cremallera de adhesión celular. Las uniones adherentes se encuentran en varios sitios del cuerpo, principalmente en los epitelios, donde se encuentran como un cinturón o una zona adherente. Los cúmulos de caderinas de estas uniones conectan el ambiente exterior con el citoesqueleto, formado de actina, y proporcionan una vía para que se transmitan las señales del exterior celular al citoplasma. Por otra parte, los desmosomas o máculas adherentes abundan en los tejidos sometidos a tensiones mecánicas, como el músculo cardíaco, las capas epiteliales de la piel y el cuello uterino. Las caderinas de los desmosomas poseen una estructura de dominio diferente a las caderinas comunes, las cuales se conocen como desmogleína y desmocolina. Las placas citoplasmáticas densas sirven como sitio de fijación para los filamentos intermedios. La importancia de las caderinas para la integración estructural del epitelio se reconoce en el pemfigoide, enfermedad autoinmunitaria causada por la producción de anticuerpos contra una de las desmogleínas. La enfermedad se caracteriza por la pérdida de adhesión entre las células de la epidermis, siendo un trastorno grave en el cual se forman vesículas en la piel. Dependiendo de la desmogleína que sea destruida, se presenta el pemfigoide foliáceo, el vulgar y el paraneoplásico.
Otra estructura son las uniones comunicantes. Estos son sitios de unión entre las células especializadas para la comunicación intercelular. Unen células adyacentes muy proximales, sin embargo las células no establecen contacto directo. La única proteína que se conoce forma estas comunicaciones se llama conexina, la cual se organiza en complejos múltiples llamados conexones, los cuales cruzan por completo la membrana. Cada conexón está formado por 6 unidades de conexinas, dispuestas alrededor de un anillo o abertura central. Por lo tanto, las uniones comunicantes son sitios de comunicación entre los citoplasmas de células adyacentes. Los conexones son semiselectivos, pudiendo ser atravesados por moléculas pequeñas como AMP cíclico, fosfato de inositol, ATP y algunos aminoácidos y coenzimas. Aparentemente puede abrirse o cerrarse por fosforilación, cambios de voltaje o concentración anormal de calcio. Las uniones comunicantes tienen particular actividad a nivel cardíaco en las comunicaciones célula-célula, siendo indispensables para la transmisión del impulso eléctrico y la sincronización de la actividad contráctil, entre otras funciones. Mutaciones en su gen están asociadas a condiciones patológicas como cardiopatía congénita, arritmogénesis, remodelación eléctrica cardíaca, aterosclerosis, isquemia miocárdica e hipertensión arterial. Las uniones comunicantes también tienen actividad en el proceso de peristalsis, principalmente a nivel del intestino, en el músculo liso que lo forma, en donde se presenta comunicación eléctrica directa entre células mediante estas uniones comunicantes, formando un sinsitio que permite una actividad contráctil como una unidad. Como resumen diremos que una célula epitelial vista desde la cara apical, donde se encuentran las microvellosidades, hasta la cara basal, presenta las uniones del complejo de unión en el siguiente orden. Primero, la zona de oclusión, la cual sella a las uniones entre las células, impidiendo el paso de moléculas entre ellas y manteniendo la polaridad de la célula. Posteriormente, encontramos a las uniones adherentes, que unen los haces de actina de células adyacentes. Enseguida podremos encontrar a los desmosomas, que unen a los filamentos intermedios de las células adyacentes. Después a las uniones comunicantes o uniones gap, que permiten el movimiento de pequeñas moléculas entre las células adyacentes. Y finalmente en estas células, uniendo la cara basal con la lámina basal, encontramos a los hemidesmosomas. Unión célula-célula. La médula ósea es un tejido que se encuentra en el interior de los huesos largos, las vértebras, las costillas, el esternón, huesos del cráneo, cintura, escapular y pelvis. La médula ósea roja que ocupa el tejido esponjoso de los huesos está constituida por células hematopoyéticas pluripotenciales capaces de diferenciarse en células progenitoras, linfoides y mieloides, las cuales posteriormente madurarán en linfocitos B y T, así como plaquetas, eritrocitos, eosinófilos, neutrófilos, basófilos, células dendríticas, monocitos, macrófagos y mastocitos, que se encuentran en sangre periférica. La sangre es el único tejido cuyas células carecen de matriz extracelular permanente, expresándose solamente cuando las células llevan a cabo procesos especiales. Entre estos procesos especiales se encuentra la formación del trombo, es decir, cuando se forma un coágulo. Durante este proceso, las plaquetas reconocen al fibrinógeno uniéndose a él. ¿Cómo es que sucede este proceso? Al sufrir daño el endotelio va a expresar moléculas de adhesión, las cuales van a atraer a las plaquetas. Una vez activadas las plaquetas, estas van a expresar integrinas en su membrana, capaces de reconocer al fibrinógeno.
El fibrinógeno, por ser una proteína que pertenece a la familia de las fibronectinas, contiene 2 veces la secuencia RGD. Por lo tanto, una vez unidas a las integrinas de una plaqueta, es capaz de reconocer a la integrina de la otra plaqueta, uniéndose a ella. Este proceso da lugar a la formación de una red de plaquetas, la cual es capaz de detener a otras moléculas y con ello formar un trombo. Los agentes antitrombóticos con estructura similar a RGD, como las ticlopidinas, son capaces de competir por los sitios de unión con las integrinas y con ello funcionar como agentes inhibitorios de la formación de trombos. Por otra parte, una de las principales funciones de las células de la sangre es proteger al organismo frente a agentes extraños, por lo cual los leucocitos deben realizar uniones célula-célula, ya sea entre ellos o con las células que están siendo atacadas para poder defender al organismo. Para poder realizar estas uniones es necesario que los leucocitos expresen diferentes proteínas en su membrana. Entre estas proteínas de adhesión célula-célula que expresan los leucocitos, encontramos a la familia de las selectinas, las inmunoglobulinas y las caderinas, de las que ya hablamos, siendo todas de vital importancia en procesos como la embriogénesis, la reparación tisular, la diferenciación, el crecimiento, la comunicación y la movilización celular. Las selectinas son glucoproteínas integrales de membrana que tienen como característica que se unen con un oligosacárido en particular, que sobresale de la superficie de otra célula, y que para su adecuado funcionamiento es necesaria la presencia de calcio. Las selectinas participan principalmente en la interacción transitoria entre los leucocitos circulantes y las paredes vasculares en sitios de inflamación y coagulación. Existen 3 selectinas conocidas: la selectina E, presente en las células endoteliales, la selectina P, que se encuentra en las plaquetas y las células endoteliales, y la selectina L, que se halla en los leucocitos y que fue la primera en ser reportada, nombrándosele molécula de adhesión celular leucocitaria 1, Leucam 1, por sus siglas en inglés. La superfamilia de las inmunoglobulinas, IGSF, es un extenso grupo de proteínas solubles y de superficie celular, con cadenas de polipéptidos compuestas de varios dominios similares que están implicadas en procesos de reconocimiento, unión o adhesión entre células. La mayor parte de los miembros de esta familia son proteínas que median la adhesión intercelular independiente de calcio y participan en diferentes aspectos de la función inmunitaria, como los anticuerpos IgM, G, A, E y D, y algunas proteínas que median interacciones específicas de los linfocitos con las células necesarias para establecer una respuesta inmunitaria, como son los macrófagos, los linfocitos y las células blancos, como CD8, CD28, proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y 2 y receptores de linfocitos T. Sin embargo, algunas integrantes de esta familia, como las moléculas de adhesión vascular, las moléculas de adhesión neuronal y L1, median la adhesión entre células no inmunitarias. Mutaciones en L1 pueden tener consecuencias devastadoras. En los casos extremos, los niños nacen con hidrocefalia mortal, mientras que los niños, comúnmente menos graves, casi siempre tienen retraso mental y dificultad para controlar los movimientos de las extremidades. La espasticidad aparentemente se debe a que estos niños carecen de 2 haces nerviosos grandes, uno que corre entre las 2 mitades del cerebro y otro que va del cerebro a la médula espinal, por lo que se ha sugerido que L1 está implicada en el crecimiento dirigido de los exones dentro del sistema nervioso embrionario.
La unión célula-célula de los tejidos con el endotelio es importante para un proceso conocido como migración de las células. En condiciones normales, pero sobre todo en infecciones o traumas, se va a dar cambios en el microambiente tisular que dan origen a la formación de materiales exógenos y endógenos con actividad quimiotáctica, que inducen la migración de la célula fagocítica al sitio de infección. Para que la célula fagocítica acuda al sitio de infección o lesión, primero debe salir del vaso sanguíneo, por lo que se presentan cambios físicos que entorpecen el flujo de los leucocitos, marginándolos y provocando su rodamiento sobre la superficie interna de los vasos sanguíneos. Posteriormente se adhieren al vaso sanguíneo gracias a la expresión de moléculas de adhesión celular. Una vez que se ha adherido, el leucocito va a atravesar las uniones célula-célula por un proceso conocido como diapedesis. Una vez que se encuentra dentro del tejido, el leucocito es capaz de fagocitar. Una vez que ha fagocitado, regresará, también por diapedesis, hacia el torrente sanguíneo para promover la respuesta inmunitaria.